protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。 Un segundo túnel en construcción. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Mextranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos dan su perspectiva sobre los temas que más nos interesan. Yo soy Ixchel Cisneros Soltero y en esta ocasión hablaremos sobre las elecciones del 6 de junio, también sobre los retos industriales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Acompáñenos a ver las portadas de esta semana. La edición más reciente de la publicación inglesa The Economist la protagonizó Andrés Manuel López Obrador bajo el encabezado El falso Mesías de México. El artículo, que acusó al presidente de dividir al país y estar hambriento de poder, generó fuertes controversias, así como la respuesta inmediata del gobierno mexicano. Guillermo Lasso tomó protesta como presidente de Ecuador para el periodo 2021-2025. El mandatario anunció que una de sus primeras acciones consistirá en derogar la ley Mordaza, con la que eran perseguidos medios y periodistas críticos durante el gobierno de Rafael Correa. Al menos 16 personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas, fueron asesinadas en la localidad de San Miguel del N, una remota región sumergida en la Amazonía peruana. Las autoridades atribuyen la masacre a disidentes de Sendero Luminoso, el grupo maoísta que aterrorizó al país en la década de 1980 y fue reprimido brutalmente por Alberto Fujimori. Este hecho ha provocado el incremento de tensiones en las polarizadas elecciones presidenciales, cuya segunda vuelta será el próximo 6 de junio para elegir entre el izquierdista Pedro Castillo y la conservadora Keiko Fujimori, hija del exmandatario. En Mali se desencadenó una crisis política al anunciarse el arresto del presidente Bad Mahan y el primer ministro Mokhtar Ouane, quienes fueron obligados a renunciar a su cargo a cambio de su libertad. Días después, el coronel Assimi Goitia, quien orquestó el golpe militar, fue validado como nuevo presidente del país africano. En Malasia, un choque entre dos trenes que viajaban por la misma vía en sentido contrario dejó un saldo de más de 200 heridos. El accidente se atribuyó a un error humano. En unas elecciones no reconocidas por parte de la comunidad internacional y líderes opositores, el presidente sirio Bashar al-Assad obtuvo el 95.1% de los votos y aseguró un cuarto mandato en la asolada región que vive una cruel guerra desde 2011. La semana pasada, un avión de la compañía Ryanair que operaba una ruta entre Grecia y Lituania fue interceptado y desviado por el gobierno de Bielorrusia hacia Minsk. El objetivo, la detención de Roman Protasevich, un periodista y activista que viajaba a bordo. Protasevich jugó un papel importante en la reciente ola de protestas contra la reelección del presidente Alexander Lukashenko. Desde entonces, el gobierno bielorruso ha detenido a cientos de periodistas. Con motivo del primer aniversario de la muerte de George Floyd, su familia se reunió con autoridades estadounidenses para rendirle un homenaje. Un año después de los hechos que enmarcaron el movimiento Black Lives Matter, Joe Biden ha dejado claro que una de sus prioridades es la lucha contra el racismo. Sin embargo, aún no ha podido realizar cambios legislativos para atacar este problema. Anthony Blinken, secretario de Estado de la Unión Americana, visitó Jerusalén para reunirse con autoridades israelíes y palestinas, así como mediadores egipcios y jordanos. El líder diplomático prometió ayuda económica para reconstruir Gaza después del reciente conflicto armado entre Israel y Palestina. Además de la devastación generalizada, la pérdida de hospitales y las aglomeraciones de desplazados tras perder sus viviendas ha causado una alta propagación de coronavirus en la región palestina. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó una investigación sobre el origen del virus que causa COVID-19, pues aún no se sabe con certeza si un animal lo transmitió a los humanos o se filtró accidentalmente de un laboratorio chino. Durante una comparecencia, Dominic Cummings, ex asesor de Boris Johnson, afirmó ante el Parlamento del Reino Unido que el primer ministro británico no está calificado para el cargo.
Además, aseguró que decenas de personas murieron debido a que el gobierno de Johnson no diseñó un plan eficaz para el manejo de la pandemia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicitó a la Corte Suprema que las medidas sanitarias adoptadas por autoridades locales para contener los casos de COVID-19, como el confinamiento y el toque de queda, sean declaradas inconstitucionales. Mientras varios países relajan sus medidas por la disminución de casos de coronavirus, Argentina sigue padeciendo un aumento incesante de contagios y muertes diarias. El país de 45 millones de habitantes superó los 3 millones de casos positivos, una de las tasas más altas de contagios en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en Extranjeros en esta ocasión, y como ya es costumbre en este programa tenemos a 3 grandes corresponsales de varios medios internacionales, y vamos a empezar primero con Massimo Barzisa de Punto di Incontro de Italia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Ixchel. Muchas gracias. Cuéntanos tu nota que nos traes para el día de hoy. Les quiero platicar brevemente del encuentro del G20 que se va a llevar a cabo en Italia, en Matera, el día 29 de este mes, al que participará el canciller de México, Marcelo Ebrard. El encuentro está planeado para ser un encuentro de secretarios de Relaciones Exteriores de los países que participan. Para nada más recordarles, el G20 está conformado por 19 países más la Unión Europea, representa 2/3 de la población mundial y aproximadamente el 85-90% del Producto Interno Bruto mundial. Y se va a llevar a cabo en Matera, que es una ciudad fascinante, muy antigua, que sin embargo no está realmente sobre los recorridos turísticos normales de Italia. Y es una ciudad fascinante porque fue fundada en la época paleolítica, en la Edad de la Piedra, literalmente, y está conformada por cuevas. O sea, literalmente las primeras personas que vivían ahí vivían en cuevas. Y todavía quedan estas cuevas que luego se fueron creando una sobre otra, y hay una estructura verdaderamente interesante en esta ciudad que obviamente aprovechará este encuentro para promoverse después de haber sido en 2019 capital europea de la cultura. Pero creo que va a ser un excelente escaparate, digamos, nuevamente para poder promover después de la pandemia el turismo en Italia. Sin duda, además, uno de los rubros más afectados en la economía mundial, el turismo. Muchísimas gracias por estar acá. También esta noche nos acompaña, y me da mucho gusto, que además ya hemos estado en varias ocasiones juntas, Adrienne Barnes, tú eres corresponsal de CBS, de nacionalidad estadounidense. ¿Cómo estás, Adrienne? Bien, gracias, Ixchel. Pues como estamos en tiempo de elecciones aquí en México, quisiera compartir lo que está pasando en el estado de California, donde yo crecí, en donde hay una campaña para rescindir el gobernador Gavin Newsom, quien, hay que recordar, entró en 2018 con un rotundo 62% de votos. Bueno, este es un recall election y esta es realmente la 6ª vez que intentan sacarlo. Pero ahora tiene más firmas, 1.6 millones de firmas. Y bueno, sus detractores son grupos de ultraderecha y se habla de QAnon. Y bueno, ellos están molestos porque Newsom subió los impuestos de California y también por el manejo de la pandemia. Aquí el tema es que él cerró completamente negocios, comercios y llamó a todos usar cubrebocas, y luego fue filmado en noviembre en un restaurante muy fino en San Francisco, comiendo, platicando y obviamente sin cubrebocas. Sí, pues increíble que esa podría costar la posición de gobernador, ¿no? Pero lo interesante en estas elecciones, que serán otoño, si es que proceden, es que los votantes también tienen que decidir a la vez quién quieren que tome el lugar. Uh-huh. Y siendo California y Hollywood y todo, tenemos un candidato en Partido Republicano que es Caitlyn Jenner. Caitlyn es mujer trans, uh-huh, antes conocido como Bruce Jenner, gran atleta, también estrella de reality show, uh-huh, también casado con Kris Kardashian. Y bueno, hay que acordar que California dio al mundo Ronald Reagan, también gobernador,
y el breve periodo de Arnold Schwarzenegger. Entonces, a ver, siempre da de qué hablar. ¿Y sí crees que pudiera darse un bandazo hacia un estado ahorita republicano? está muy peleado. 49% dicen que van a votar en contra, pero ahí está. Falta ver. Muy interesante, seguro le seguiremos el dato, porque además muy interesante también la forma la forma distinta en México de cómo pueden quitar a un gobernador sin que haya terminado su periodo, ¿no? Sí. Muchas gracias, Adrienne. También en esta ocasión nos acompaña por primera vez, y le agradecemos muchísimo, Khaled Abdelrahim, ¿lo dije bien? Khaled con J, pero casi. Casi. Que es corresponsal de AJ Plus. Él es de nacionalidad española, pero también tiene ascendencia árabe y palestina. Muchas gracias por acompañarnos Gracias acá. a vosotros. ¿Y cuál es la nota que traes el día de hoy? Mira, pues la nota que quería resaltar ya hoy es acerca de, ahora que vamos a tocar hoy en el programa la cuestión palestina-israelí, una situación que ha pasado entre el gobierno de México y el gobierno de Israel, que ha sido, digamos, ayer el gobierno de Israel ha calificado de inconcebible o inaceptable el hecho de que México haya votado a favor de una comisión de investigación que quiere hacer el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dirigido por Michelle Bachelet. Y bueno, pues la mayoría de países han votado de que se haga una comisión de investigación acerca de los hechos que han pasado en Gaza en los últimos días, en el último mes, y el embajador de México en Israel se ha llevado el tirón de orejas. El nombre suyo es Pablo Macedo, que no lo tengo aquí apuntado. Pablo Macedo ahora está recibiendo la regañina de Israel, simplemente que le está pidiendo que México deje de hacer estos apoyos a estas comisiones de investigación y casi lo supedita a una cuestión de decirle que México no debería hacer eso porque en otros momentos ha recibido buena ayuda de Israel. Casi está cuestionando si quiere seguir recibiendo esa ayuda, o eso parece. Pone en debate cómo va a ser la política de México en este caso, y pone en debate o muestra simplemente cómo son las negociaciones, en este caso de Israel con los diferentes países, muchas veces con países que normalmente han aprovechado esa ayuda de alguna manera para presionar de esa manera para que no hagan estas acciones. ¿Y el gobierno mexicano ha dado alguna respuesta? Todavía no ha habido una respuesta más del gobierno mexicano, ahí están, en el tirón de orejas. Eso, el gobierno de Israel utilizando, ¿no?, el que tiene un poder económico importante para presionar en este tipo de casos donde no quedarán muy bien parados seguramente en una investigación de derechos humanos por lo ocurrido hace algunas semanas. Así podría ser. Pues muchísimas gracias a los tres, y bueno, a las tres también. Nos vamos rápidamente a un corte, pero volvemos. Estamos a unos días de los comicios electorales en México. Empezaremos por ahí en el siguiente bloque, así que regresamos a Mextranjeros. A unos días de las elecciones intermedias del 6 de junio y en medio de una violencia histórica, la polarización entre simpatizantes de distintos partidos se ha exacerbado, lo que ha puesto en evidencia la gran división que existe en nuestro país. Las campañas electorales, caracterizadas por una continua descalificación y la falta de información concreta sobre propuestas y compromisos de los partidos, ha dado como resultado la división del electorado en tres grupos. Aquellos que defienden a toda costa la figura presidencial y por tanto a su partido, aquellos que buscan el derrocamiento de Morena, aunque sea a través del apoyo a alianzas sin una plataforma política común, y finalmente, en un bloque más reducido, aquellos que prefieren abstenerse o anular su voto a falta de candidatos que les representen. De acuerdo con las últimas encuestas publicadas en distintos medios, el partido abanderado por el presidente podría obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados en alianza con el PT y el Partido Verde, muy por delante del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Asimismo, Morena se perfila para ganar un mínimo de 7 de 15 gubernaturas en esta contienda. De concretarse estas estimaciones, se fortalecería el proyecto de nación de López Obrador y se confirmaría la falta de fuerza en la oposición, que ni a través de alianzas ha logrado posicionarse como una alternativa viable para quienes no coinciden con la línea del gobierno en turno.
Demócratas. Adrian, me gustaría empezar contigo. ¿Cómo has visto este proceso electoral previo a nuestras elecciones? Bueno, se supone que elecciones de medio tiempo es un referéndum en el presidente, sobre el presidente y su partido en general. Pongo el ejemplo que en Estados Unidos tuvimos la de Donald Trump en medio tiempo. Los demócratas recuperaron la Cámara Baja y posteriormente ganó Joe Biden, ¿no? Pero estamos en México, ¿no? Es muy distinto. Y bueno, preguntando cómo lo veo, puedo decir que prácticamente el enfoque para mí como corresponsal no son los resultados, sino la violencia electoral, que es algo espantoso. 35 candidatos muertos, creo, en 8 meses, y uno comprobado en Quintana Roo, ya casi comprobaron vínculos con el cartel de Sinaloa. Y esto habla de un ambiente raro, de que el crimen organizado quizás está metido, de narcopolítica y bueno, por lo menos en algunos estados, y es un asunto sumamente preocupante. Ahora, de los resultados, que obviamente no es de por menos, si uno cree lo que están diciendo las encuestas, Morena va a retener va a ganar en las elecciones, pero quizás no va a retener su mayoría absoluta de curules. Sin embargo, el enfoque para mí como corresponsal extranjero es el ambiente raro. Tuvimos prácticamente ambiente de circo en las semanas, últimos meses, muchos ejemplos, y pues seguimos con cosas, viendo una candidata en Guerrero, todo lo que pasó ahí con Félix Salgado, y ahora la hija sale y canta como si fuera Selena. Ese es solo un ejemplo. Hay muchas cosas así que demuestra aún que lo que reina en México es el populismo. Entonces, pues va a ser muy interesante también lo de los 15 gobernaturas. Ahí sí creo que vamos a ver un cambio, un shift hacia Morena. Es lo que indica. Y bueno, pues falta ver si no pasan cosas mayores. Ojalá y no. Ojalá y no. ¿Coinciden en este ambiente enrarecido, violento, polarizado? Sí, es evidente que hay mucha violencia en el país. No salió a relucir lamentablemente y trágicamente en este periodo electoral. Pero vaya, no es de ahorita, ¿no? Es una violencia que en México está arraigada desde hace tiempo. Y no es un problema sencillo de resolver. Desde el punto de vista electoral, sin embargo, vale la pena también, yo llevo, como comentábamos antes de empezar este programa, muchos años en este país, vale la pena subrayar cómo ha cambiado el ambiente alrededor de las elecciones de medio término. Comparado con lo que sucedía hace 20 años, 25 años en este país. Antes del año 2000 prácticamente no tenían ninguna relevancia. En los años 80, en los años 90, en este país, pues eran elecciones que sí se daban, pero realmente la atención era prácticamente mínima. El hecho de que, sobre todo en este último periodo electoral, haya tanta atención es una buena señal desde el punto de vista político para el país, porque evidentemente indica un interés y un movimiento claro hacia la democracia. Con respecto a los resultados, creo que analizando los 3 posibles escenarios, posibles, no probables, uno en donde Morena pudiese llegar a tener la mayoría calificada para poder, en todo caso, si quisieran modificar hasta la Constitución, cosa que parece muy poco probable. Uno en donde retenga la mayoría y el tercero en donde no la retenga. Y hablando nada más de los últimos 2 escenarios, porque la mayoría calificada es muy poco probable que se dé. Veremos qué sucede. Y sin embargo, en el caso en que no retuviera la mayoría en el Congreso, pues podrían venir iniciativas de parte de la oposición que de otra manera no se darían. Ahora, un punto interesante es que el Poder Judicial está jugando un papel político importante en este país. Y de facto está actuando como otra fuerza política en el Congreso. Es de hoy en la mañana la noticia de que
Ya se frenaron también algunas iniciativas que ya estaban aprobadas oficialmente y publicadas en el Diario Oficial relativas a la reforma del petrolífera en México y entonces realmente es otro jugador político, cosa que no habíamos visto en las elecciones anteriormente y en la vida política de este país. Khaled, ¿y qué pasa con la oposición? Ya te ha tocado estar en México, ¿no?, por varios años y darte cuenta cómo se han acomodado estas piezas, donde antes no podríamos pensar el PAN y el PRD en alianza, ¿no? Y ahora van en alianza en todo el país y todo el tiempo. Entonces, este balance con la oposición, ¿qué papel está jugando? Pues yo opino que, bueno, en base a las últimas elecciones en las que AMLO arrasó, Andrés Manuel arrasó en esas elecciones, pues ahora precisamente estas elecciones intermedias son una prueba de fuego para ver cómo está el termómetro de eso que pudo hacer hace 3 años. Entonces, efectivamente yo pienso que hay ahora la oposición en esta unión que está haciendo para hacer un frente común, para poder combatirle, es una respuesta natural a aquel arrasamiento que pasó durante estas elecciones. Y por otra parte, la prueba de fuego que va a llevar el gobierno es precisamente, yo pienso, ver todos esos sectores que durante estos 3 años de gestión se han visto molestos o de alguna manera han protestado contra este gobierno y han dado seguimiento a esta protesta, aunque haya sido, por ejemplo, por un conflicto puntual, lo hayan dado en sus campañas hasta hoy. Pues en esa prueba de fuego se va a ver tanto cuánta presión hace sobre el gobierno actual, tanto esa sociedad civil que ahora mismo antes votó en bloque por un cambio, hubo un cambio durante, podemos decir, tantísimos años y décadas en este país. Entonces, precisamente lo que decía Máximo de que estas elecciones vuelvan a ser interesantes, también es cierto. Antes, a los 70, a los 80, iba a salir siempre lo mismo, es normal que se tuviese un desinterés. Ahora se vuelve más este partido de fútbol en el que hay más de uno, esta liga en el que hay más de uno que puede llegar a ganar el campeonato. Entonces, lo van a hacer de cualquier manera. En este caso, pienso que estos partidos, esta posibilidad de unirse con ese apoyo, va a ser lo que les dé una claridad sobre cómo se van a enfrentar dentro de 3 años a las siguientes elecciones. A mí me parecen que van a ser muy vislumbrantes. Solo quisiera aclarar el punto de la violencia. Esto es algo diferente y no quiero decir que hay evidencias de que el partido en poder está detrás de esta violencia. No es mi punto de vista, sino que cómo ha avanzado el narco y antes decían que México iba a convertir en Colombia. Pues yo creo que a esas alturas México ha superado Colombia en términos de violencia conectado con tiempos electorales. Esa realmente es espantosa, ¿no? La violencia del crimen organizado, por lo menos en México, se suma también la violencia de grupos opositores. O sea, ayer justamente estaba viendo una noticia de una mujer en Chimalhuacán que va por Morena. Ajá. Y como un grupo que se le llama Antorcha Campesina, históricamente priista, como los golpeaban, bombas, piedras, o sea, la violencia por el crimen organizado, más la violencia por las y los opositores, y también en algunos estados estos grupos fácticos empresariales que también están, ahí la violencia es distinta, pero incluso también han llegado a agredir, a amenazar a candidatos opositores, ¿no? Ahora, yo no sé si les ha pasado a ustedes también. Yo he tratado de observar este periodo electoral desde el punto de vista de las propuestas, las críticas, las contrapropuestas, y francamente me ha costado mucho trabajo mantener una posición objetiva, porque siento que todas las posiciones son muy exageradas, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que se escucha no te permite decir, esta posición tiene sentido, esta posición no tiene sentido. Todo está muy, llevado al extremo y con afirmaciones, posiciones, evaluaciones de la situación que francamente muchas veces dices, esto no puede ser, ni de un lado ni del otro. Y entonces tratar de ahí de extrapolar lo que pueda ser la verdad o lo que uno pueda creer que deba ser el justo medio, ha sido muy difícil en estos últimos meses. Y si como punto final puedo agregar algo que se me olvidó, sí se ha observado cómo está creciendo Movimiento Ciudadano y hay que ver dónde terminan. Es como uno nuevo. En principio, en Nuevo León seguramente tendrán nuevo gobernador de Movimiento Ciudadano, por lo menos así
lo vislumbran las encuestas. Y ahí vamos a la otra parte, digo, ya casi se nos acaba el tiempo, pero la otra parte de las y los candidatos, donde más allá de propuestas, más bien han utilizado las redes sociales para bailar, para hacer fiesta y bulla en un país en el que lo que necesita son propuestas, ¿no? Y muchos, además de nosotras y nosotros, todavía a unos días no sabemos por quién votar porque no tenemos las opciones bien claras con propuestas, más allá de que sepan bailar en TikTok. Pero bueno, seguiremos en el siguiente bloque, justo hablando también de los retos que ha enfrentado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la parte de la refinería, la aviación, la farmacéutica, y que esto también ha tenido un toque político y electoral. Nos vamos a un corte, pero regresamos. Recientemente, el gobierno de México invirtió $600 millones para que Pemex adquiriera la refinería Deer Park de la petrolera Shell en Houston, Texas. Con esta compra, el presidente López Obrador plantea la autosuficiencia energética del país para 2023. La acción ha sido cuestionada, no solo por darse a conocer que la refinería arrastra una deuda de $980 millones y que generó pérdidas importantes a Pemex en 2020, sino por la aparente reticencia del gobierno a transicionar a las energías limpias y renovables. Paralelamente, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó la calificación de seguridad aérea de México de categoría 1 a 2 por no cumplir con los estándares establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional. El gobierno mexicano se comprometió a recuperar a corto plazo la categoría 1 y aseguró que la agencia estadounidense no valoró toda la evidencia ofrecida en materia de seguridad aérea. Mientras tanto, se informó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, pagó 36.563 millones de pesos por la construcción de 42 trenes que operarán la ruta del Tren Maya. La licitación fue ganada por el consorcio de Bombardier Transportación México, Alstom, GAMI Ingeniería e Instalaciones y Construcciones Urales, a pesar de haber sido señalado por la UNOPS por no cumplir con todos los requisitos. Muchas gracias por seguir sintonizando la señal de TV UNAM y como decíamos al final del corte anterior, del bloque anterior, ahora hablaremos sobre todos estos retos que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo con empresas. Digamos, el que siempre hable de esta autosuficiencia energética que ahora le llevó a comprar esta refinería en Houston, pero también los problemas que tuvo con las empresas farmacéuticas y ahora con las de aviación y cómo nos quitaron este punto en la calificación. Empezamos contigo, Máximo. Claro, lo primero que quisiera aclarar es el término autosuficiencia energética, me parece no muy exacto. Estamos hablando de autosuficiencia en términos de gasolina. Uh-huh. Porque el gas, por ejemplo, este país sigue siendo muy dependiente del extranjero y no se ha tomado ninguna medida. Y nos pasó cuando en Estados Unidos hubo que se congelaron, los estados del norte igual no tuvieron acceso al gas. Entonces, ahora, en términos de gasolina, esto es algo que yo siempre he sostenido desde el principio de este gobierno. El que antes, o todavía hoy, se extrajera petróleo en México para vendérselo al país A y luego del mismo país A compráramos gasolina refinada a un precio evidentemente muy superior y exista la posibilidad de mantener todo ese proceso internamente, es algo que por lo menos tiene sentido. O sea, no es criticable. Lo que ha cambiado ciertamente es la estrategia, porque empezó esta estrategia con la construcción de una refinería en Dos Bocas y de repente ahora cambia la estrategia y se compra una en Texas, además a precios que hacen dudar si la primera decisión fue realmente bien tomada o no. Pero regresando de nuevo al punto fundamental, lo que se está buscando es no exportar petróleo para pagar el procesamiento y que vaya esa diferencia a las arcas de otro país. Ahora, la gran incógnita es cuánto tiempo va a llevar la transición energética a nivel mundial. Evidentemente,
los que quieren criticar este gobierno lo presentan como si la transición energética fuera algo que va a pasar en muy poco tiempo. Lo que sí les puedo asegurar, porque he hablado con muchas personas que saben de esto, que no es lo mismo que cambiar de marca de detergente en el súper. O sea, es un proceso mucho más complejo que eso. Y puede ser que una de las apuestas de este gobierno sea que lleve mucho tiempo, como que para que por lo menos, a lo mejor no los 30 o 50 años que se requieren para recuperar la inversión en una refinería, pero por lo menos que se recupere una parte de eso y además se incremente la demanda agregada en este país para tratar de reactivar la economía. De nuevo, no me parecen supuestos completamente equivocados, hay que analizarlos y no es fácil analizarlos porque la complejidad de una transición energética, además en un país como México, que no tiene el mismo poder adquisitivo que tienen otros países como para poder comprar fácilmente coches eléctricos, también puede ser más compleja desde el punto de vista de los resultados. Ahora, en lo que se refiere a los otros dos puntos, lo de las medicinas y la seguridad aérea. La seguridad aérea ciertamente se han dado muy pocas explicaciones. Lo único que sabemos es que hubo una revisión de parte de la autoridad estadounidense y algo no salió bien. No tenemos, por lo menos yo no tengo claro, qué es lo que no salió bien. Ya había pasado en 2010. Nos quedamos en nivel 2, que es como estamos hoy, 4 meses. Luego se corrigió. El gobierno parece confiado de que sea una situación que se pueda resolver moviendo algo desde el punto de vista de la organización interna y cumpliendo con los requisitos estadounidenses. Y en términos de la situación de las medicinas, de nuevo creo que el principio de tratar de evitar grandes niveles de corrupciones en la distribución de medicinas es un principio correcto. Probablemente no se está llevando a cabo de la manera más adecuada, puesto que las consecuencias ya las hemos visto y ese cambio que se está dando en la estructura de distribución, en donde también están interviniendo las Naciones Unidas, está provocando problemas. Normal. Evidentemente estamos hablando de un país que está cambiando un sistema de distribución enorme de medicinas. Puede ser que no haya sido la mejor estrategia. Y lamentablemente estos problemas que se están provocando han costado vidas humanas, sobre todo a veces de niños. Adrian, la relación del gobierno mexicano pareciera muy difusa con el empresariado, no solo nacional, sino también internacional, con unos muy, muy bien y hay otros grupos empresariales que no tienen una buena relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues no sé a qué te refieres exactamente, si estás hablando en lo que se refiere a Deer Park. En Deer Park y también más bien siguiendo lo de las farmacéuticas, que justo lo que quería el gobierno de Andrés Manuel, la romper con esta que está aprobada, eso sí está aprobado. Bueno, varios medios de comunicación hablaban al respecto sobre cómo las farmacéuticas eran parte de esta red de corrupción y lo que hicieron las farmacéuticas al gobierno de Andrés Manuel quererles cortar fue dejar de llevar los medicamentos. No han sido las mejores formas, pero al final... Sí, va muy de la mano de muchas políticas de la 4T, que son todo lo que es del extranjero o que es neoliberal, no sirve, hay que echarlo para afuera, ¿no? Y yo puedo decir en caso de medicinas, por ejemplo, de cáncer, en mi familia, o sea, no soy objetivo en este punto porque tengo una persona muy cercana con cáncer y ha sido una literal vía crucis tratar de conseguir medicamentos. O sea, hay que verlo en punto personal. Y deja esto, lo que veo de los niños con cáncer. Ahora, ¿por qué? Porque vieron corrupción en la fabricación o que todo eso no dudo que es cierto. Pero no tiras el bebé con el agua de la bañera. Y es lo que tenemos. Y no solo en medicamentos, lo vemos una y otra vez. Primero, destrozar o terminar con una cosa y luego buscar un nuevo modelo. No, o sea, y no es cierto que todos los farmacéuticos internacionales son villanos.
por ejemplo, ahora con el patente de las vacunas, se están hablando de soltar, si es que no lo han hecho todavía, ¿no? O sea, de hacer disponible. Entonces, este es un tema, también es tema en Estados Unidos, porque tienen ganancias exorbitantes. Ahí sí es por donde quizás es más prudente. Pero la falta de medicinas en México es real, y no solo de las medicinas caras, también medicinas sencillos como cortisonas. No hay abasto. Y lo peor que uno quiere, o sea, yo creo que fue mal pensado, mal concebido este plan de eliminar esto. Y bueno, no sé, lo de Deer Park solo quisiera agregar, ahí sí lo compran de Shell. Shell es una empresa con sede en Holanda. ¿Y por qué lo vende Shell? Creo que eso es interesante. Lo vende porque ya no le interesa ese tipo de tecnologías. Y allí no es todo negativo, estoy de acuerdo con Máximo, porque sí hay una real necesidad. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de los coches eléctricos, hoy día no son al alcance, pero eso puede cambiar. Hay plan en México de producir una inversión de $1,000 millones en producir vehículos eléctricos. ¿Y luego qué van a hacer con el petróleo pesado? Además del tema de la contaminación que produce el tipo de combustible y el tipo de energéticos que tenemos hoy día en México. Entonces, para mí, no creo que fue una estrategia muy prudente, y pues también hay que incluir el lado financiero, que lo compran con una deuda muy alta, como bien dijiste, creo que $980 millones de deuda. ¿De dónde? Sí, lo que necesitamos ahorita es presupuesto. Jared, ¿cómo ves esta relación? Efectivamente, estoy muy de acuerdo con mis compañeros, tanto en la parte de las medicinas, sí que pienso que de alguna manera esa política de rompimiento que quiso llevar Andrés Manuel para que dejar este efecto de voy a romper con todo lo pasado y voy a romper con todos los sistemas que estaban viciados y corrompidos durante todos estos años, es muy bonita, te hace ganar las primeras elecciones, pero si luego puede ser que luego te pase factura con estos sectores sociales, como pueden ser en este caso los enfermos, son los que ahora mismo luego son gente que quizás no les va a votar porque ha habido falta de medicinas. Entonces, esto es algo que si tú no llevas a práctica un proceso o una manera de gestionarlo para poder hacer ese cambio, me ha gustado mucho la expresión que no había escuchado de tirarse el agua pero no el bebé. Entonces, exactamente, si tú no puedes llevar esta gestión bien hecha, esto te va a pasar factura. La idea puede ser buena, puede ser quitar la corrupción de cosas ya enquilosadas y corruptas, pero si tú no puedes, niños con cáncer, esos no pueden esperarse para tomar la medicina. Entonces ahí va a ser cuando el gobierno se va a dar cuenta de que una mala gestión es tan malo como una mala finalización. El fin no justifica los medios, digamos. Luego, por la parte de Deer Park, también me parece que es la cuestión, muy de acuerdo con mis compañeros, aunque tienen una diferencia de opinión, pero en realidad parece que como gestión no parece mala, parece que las cuentas salen, parece que luego vas a comprar petróleo más barato y que mientras que duren las energías no renovables, México va a poder quizás aprovechar eso. Estaba hablando máximo de quizás 50 años o algo así. Entonces es posible que esto sea así, pero de todas maneras pues lo que implica es que México se queda en este sector entre los países del mundo, que mientras que otros países que siempre han este complejo de que México es un país que va por detrás de otros, Shell precisamente lo está vendiendo, como dice Adrián, porque es que ya quieren apostar por las energías renovables. México demuestra con esto, yo ahora mismo voy más a capitalizarme, a ganarme dinerito, no voy a pensar en el medio ambiente. Entonces es otra de las políticas que a corto plazo como gestión puede salir bien, como política de medio ambiente pueden venir otros sectores sociales a decir, ahora te voy a castigar por no estar en la línea con los países que promueven el desarrollo ambiental y los que están con los países que están provocando más contaminación. Así lo veo. Sin duda, seguiremos con este tema que en estos temas que son muy importantes, estos retos industriales y económicos que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay elecciones, pero él todavía estará acá y su gobierno otros 3 años más. Nos vamos a un corte y regresamos con el tema de Jerusalén y Gaza y las perspectivas que tenemos a futuro después de lo sucedido. Regresamos.
Los recientes ataques de Israel contra Palestina en la Franja de Gaza dejaron un saldo de 254 muertos, incluidos 66 niños y niñas y 74,000 desplazados. Tras la intervención de Egipto y Estados Unidos para lograr un cese al fuego el 21 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de investigar la violencia y los abusos contra los derechos humanos de los palestinos ejercidos durante este conflicto. A pesar de que Israel sostiene que los ataques estuvieron justificados, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, argumentó que las agresiones por parte de Israel contra palestinos podrían constituir crímenes de guerra si se determina que el lanzamiento de misiles en zonas densamente pobladas fue indiscriminado y desproporcionado. Asimismo, hizo un llamado para lograr un proceso de paz genuino e inclusivo. Sin duda, Palestina no para de sufrir los embates de una guerra geopolítica, por lo que el alcance de la resolución de la ONU es un paso necesario para comprender las causas profundas de las tensiones recurrentes, la inestabilidad en la región y la prolongación del conflicto. Continuamos en Extranjeros y como les mencionaba, ahora hablaremos de Jerusalén y de Gaza. Ya habíamos hablado acá hace unos 15 días de todo el conflicto, como había venido increciendo en las últimas semanas. Y aquí sí, Khaled, tú llevas mano en el tema, así que cuéntanos cómo ha sido este proceso. Bueno, pues este proceso, ahora mismo ha habido una situación en Gaza, digamos, unos ataques durante 11 días, que a la vez se respondían desde Gaza con estos cohetes que lanzaba Hamás. Entonces ahora mismo estamos en un momento de alto el fuego, que se está procesando de alguna manera con un apoyo de Egipto, con unas cuantas condiciones que se están poniendo para darle permanencia a este alto el fuego. Entonces, lo que analizo yo, lo que estamos viviendo estos días, es básicamente lo que tenemos que ver es que, por una parte, hay unas condiciones inmediatas de las condiciones que tienen que pasar actualmente para que, por ejemplo, se dé una ayuda de Estados Unidos para reconstruir Gaza, que como puede ser que jamás no le pase el dinero por las manos en ningún momento, etcétera, etcétera. Y luego las condiciones históricas, ¿no? Las condiciones históricas por las que no ha podido llegar a tener éxito ninguno de los acuerdos entre palestinos e israelíes, ni han podido llegar, ni se han llegado a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad o de Naciones Unidas en el territorio. Entonces, esas son reivindicaciones históricas que quizás también taponan el acuerdo más allá de las condiciones actuales que se pongan. No sé qué más te referías con la situación del conflicto en especial. Específicamente sobre cómo Estados Unidos entra, ¿no? Donde además veníamos de un sexenio en el cual había sido muy apoyada la parte de Israel y ahora Estados Unidos entra justo a mediar y a negociar para que el cese al fuego en principio, ¿no? Supone una novedad que Estados Unidos ahora mismo, por ejemplo, en este cese al fuego, ahora, por ejemplo, haya incluido por lo menos a los palestinos, digamos, como un actor válido de las negociaciones, porque en la anterior administración de Estados Unidos directamente las negociaciones eran entre Estados Unidos e Israel y los palestinos no intervenían en las propias decisiones que iban a pasar sobre su territorio. Entonces, no es que los gobiernos de Estados Unidos hayan sido nunca, jamás, en toda la historia, un apoyo para Palestina, ni siquiera con Obama ni con ningún gobierno demócrata, pero sí que es verdad que la diferencia puede entrañar en que Trump sí que a todas luces, sin ningún tipo de tapujo, dio un apoyo incondicional a Israel, fue el único país en establecer la capital en Jerusalén, etcétera, etcétera. Entonces, esta nueva administración, los palestinos creo que no la toman con mucha confianza por los ejemplos históricos. Sin embargo, se puede un poquito quizás soltar la cuerda en cuanto de alguna manera puedan llegar a ver este nuevo tipo de contactos para cuestiones como esta, las inmediatas, este alto el fuego. Las cuestiones históricas habrá que ir mucho más profundo para que pueda llegar una solución. Adrienne. Bueno, pues yo creo que es un regreso, lo que estamos viendo, toda la situación muy lamentable, pero por lo menos veo en Estados Unidos, en mi país, un regreso al intento de diplomacia, ¿no? Y creo que como primera visita para Anthony Blinken, pues fue un éxito. Él logró sentar con con líderes de todas las partes, escuchó los puntos de vista, o sea, muy adecuado y comparado con el corte absoluto que tuvimos, sí es un avance y sí creo que el presidente Biden es un hombre de su palabra, lo ha comprobado durante toda su carrera
y pues si ofrecen este apoyo a Palestina a mejorar o rehacer los daños, están empezando con algo importante. Aparte, no es cualquier cosa que también regresan el consulado a Jerusalén, por lo menos a atender. O sea, y este es el patrón que vemos hoy que hablamos de patrones. En Biden, él tiene que deshacer toda la administración anterior y reponer el papel histórico que ha tenido Estados Unidos en el Medio Oriente, que deben ser los que ayudan a las partes estar juntos, estrechar la mano. Entonces creo en ese aspecto empezó bien. A mí lo que me llama mucho la atención ya desde hace muchos años es lo mencionabas, Khaled, la dificultad que existe y que no se ve cómo pueda este conflicto resolverse. Es un conflicto que ya lleva todo lo que va del siglo pasado y lo que va de y las condiciones que deberían de darse para que hubiese una solución definitiva a este conflicto son prácticamente imposibles de que se den. Desde la creación de un Estado palestino, viendo que la ubicación de los palestinos en el territorio está separada. O sea, ¿cómo creas un Estado palestino con un pueblo separado, evidentemente al conflicto sobre Jerusalén como capital, que no veo cómo pueda resolverse? Entonces, como que cuesta trabajo decir, este va a ser un conflicto eterno, no va a resolverse nunca. Yo pienso que depende de las voluntades. Lo de que cuesta trabajo resolverse es una evidencia. Ahora, muchas veces depende del enfoque de quién lo estés viendo. En este caso, los palestinos lo que reivindican muchas veces es cuesta trabajo defenderse porque no se cumple nada de lo que se pida que se tiene que cumplir. O sea, sería fácil si se cumpliesen, por ejemplo, los reclamos que ha pedido la comunidad internacional a través del Consejo de Seguridad, a través de la Asamblea de Naciones Unidas, a través de los acuerdos de Oslo, que han pedido cosas básicas como puede ser la vuelta a las fronteras del 67 o por lo menos a unas fronteras parecidas que más o menos repartan el territorio, que ya quiere decir que los palestinos solo se queden con un 22% de su territorio histórico. O sea, ya quiere decir que los palestinos están cediendo prácticamente el 80% de su territorio histórico. Una solución para los refugiados, que son unos entre 5 y 7 millones de refugiados palestinos, que los palestinos ya hasta dejaron casi en algún momento, no del todo, pero casi de pedir, obviamente, que volviesen a lo que es actualmente Israel. Se pide una solución. Se pide Jerusalén Este como capital. Son cosas que no piden los palestinos como una carta a los Reyes Magos. Son cosas que marca el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que marca la resolución 242, la resolución 338, la resolución 81. Entonces, son cosas que en realidad simplemente si Israel tuviese la disposición de cumplir lo que pide la legalidad internacional, en este caso yo pienso que los palestinos tendrían más comodidad de decir, bueno, ahora ya sí podemos llegar a la firma de un acuerdo. Por otra parte, Estados Unidos ahora mismo, como me decías, Adrián, está haciendo un acercamiento mucho más grande al que ha hecho la administración de Trump. Pero el acercamiento más grande que puede hacer Estados Unidos es, sobre todo, levantar el veto que pone sobre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que cada una de las decenas de resoluciones que salen a decirle a Israel, oye, Israel, tienes que cumplir. Y los palestinos les dicen, ustedes también tienen que hacer el alto el fuego con sus otras resoluciones. Al fin y al cabo, está pidiendo Israel pide más que nada paz por territorio. Ustedes no les atacamos si ustedes nos dejan seguir quitando territorio, y si ustedes no nos dejan seguir quitando territorio y nos provocan con un ataque porque les quitamos el territorio, vamos a ejecutar una mano de hierro aquí. Entonces, eso es por lo que no se ve la solución, porque si simplemente se acatasen lo que pasa en las resoluciones, la resolución estaría mucho más fácil. Y sí, ¿qué pasa cuando esas resoluciones no se acatan? Otros países, como puede ser Irak o cualquier país en el mundo, no cumplen esa resolución. Entonces, la comunidad internacional responde. Israel vive con la garantía, porque Estados Unidos es su hermano mayor, su primo, lo que sea, de que eso nunca jamás en la vida va a pasar. Entonces, aunque exista la Comisión de Derechos Humanos de Bachelet, aunque existan negociaciones en Egipto, aunque exista lo que exista, si esto se traduce en una consecuencia que jamás va a pasar, porque en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos va a decir no, y lo ha dicho durante toda la historia, el estancamiento es porque realmente Estados Unidos no permite que alguien haga que se cumplan esas resoluciones.
Pues ese sí es sin duda, es uno de los puntos que estanca todo, pero desde el punto de vista de Israel y por qué Estados Unidos defiende también, el punto medular es el de que la verdadera autoridad palestina, que no sabemos si es la autoridad palestina o si es Hamas, pero que hay una verdadera gobierno que representa al pueblo y que acepta la existencia, la coexistencia de Israel junto con Palestina. Ese es el punto medular. Y mientras no se cambia lamento que va a ser muy, muy largo el proceso. Yo estoy en medio de ustedes dos. No creo que es nunca y no creo que es así fácil o va a suceder muchas de las cosas que mencionas, Khaled, pero sí, si llegamos a podemos avanzar. Y esta va con el siguiente tema de Netanyahu y de quién sigue en Israel. Obviamente es parte de del mismo tema. Sí, y un poco para allá iba también, o sea, ¿es posible decirle a Israel que detenga esta dinámica colonialista? O sea... Ya se le ha dicho, es lo que se le ha dicho en muchas resoluciones que deberían de ser vinculantes. Lo que pasa es que Israel simplemente no lo cumple. Parece un absurdo porque en casi todos los países del mundo, si tienes una resolución del Consejo de Seguridad, si no la cumples, caen los tanques, caen los aviones, caen las fuerzas militares de mucho, como le ha pasado a muchos países que no han cumplido. Israel no vive con una ventaja, que es que él no tiene que cumplir. No tiene que cumplir porque no hay nunca jamás consecuencias. O sea, así ha pasado en los últimos 70 años de historia. Entonces, ¿hay posibilidades de que Israel se detenga? Pues mira, con este nuevo gobierno que existe, que puede que exista ahora nuevo gobierno en Israel, pues acabamos con un periodo de 25 años de la derecha israelí. Entonces pasa un poco con lo que hablábamos antes de Trump, ¿no? Es un poco van a ser unos que aprieten menos las tuercas quizás. ¿Por qué? Porque es una coalición de partidos, pero es una coalición de partidos en la que va gente muy de la derecha radical israelí y que va gente incluso que necesitan votos de algunos diputados árabes dentro de la población israelí, que existen poblaciones árabes con unos partidos que tienen unos determinados escaños. Entonces, no va a ser una concentración de partidos de derecha que quieren mano dura y que de hecho Netanyahu intenta aglutinar a esos partidos de derecha en base al discurso de la mano dura. Es un poco extraño que cada vez que Netanyahu tiene un problema político, de repente pase algún problema con Hamas y entonces él pueda reivindicar que es que necesitamos mano dura y que hace falta una coalición con los partidos de derechas. O sea, que ahora mismo haya habido una presión sobre el barrio de Sheikh Jarrah, que haya habido ataques a la mezquita de Al-Aqsa en pleno Ramadán, que haya habido y que ¿qué puede causar? Que un grupo radical como Hamas, que dentro de Palestina es un partido político, pero fuera está considerado grupo terrorista, etcétera, etcétera, o porque hay otras cosas que no reconoce el Estado de Israel, etcétera, etcétera, en este caso sabe que en algún momento dado puede hacer una acción violenta. Esa acción violenta, la respuesta en realidad, más allá de que luego le sirva para poder machacar militarmente las posiciones de Hamas o lo que sea, también sirve para que él pueda decir a la población israelí, ven que si no estamos nosotros en la extrema derecha. Entonces, este ataque tiene probablemente pueda tener mucho más que ver con la necesidad de una coalición para hacer gobierno que con que realmente estuviera pasando algo en ese momento que hubiera salpicado, que pareciese. O sea, la violencia podría haber sido provocada, pero es solamente una hipótesis, simplemente, pero parece que muchas veces se ha repetido este patrón. Y al final, lamentablemente, la ciudadanía son quienes pagan, ¿no? Y muchas veces con sus vidas veíamos imágenes terribles de niños y niñas. Seguiremos al tanto de este tema. Les agradezco muchísimo por haber estado con nosotras y nosotros. Quédense, la próxima semana estaremos acá hablando de elecciones en extranjeros.